Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a los que se integran al programa a partir de este momento. Ahora vamos a conversar con Wellington Arnaud, quien es el director del Instituto Nacional de Aguas Potables. El INAPA. El INAPA. Wellington, vimos que la semana pasada ustedes estaban celebrando en Santiago la inauguración de un proyecto bastante ambicioso. Sí, estábamos, bueno, muy buenos días. Primero darle gracias a Dios, ministro Alberto, gracias por la invitación. Precisamente el viernes pasado, con la presencia del presidente Luis Abinader, dejamos ya inaugurada la segunda etapa de la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ejecuta en el país, que es el saneamiento del arroyo Gurabo. Se inauguró una primera etapa en marzo, donde mostró la magnitud de esa obra en la parte de desembocadura del río Gurabo, porque es un río, le dicen arroyo, cañada, pero es el río Gurabo, que junto con el Quinigüe y el Jacagua desembocan el Yaque del Norte. ¿Qué particularidad tiene el Gurabo? Que contamina en un 43% el río Yaque del Norte. Wow. La primera etapa mostró, como dije, el saneamiento de toda la parte, la desembocadura, la sedimentación de décadas de basura, de agua cayendo ahí. Canalizamos todo entonces el Yaque, hicimos un parque ya en la zona del hoyo de Puchura, más o menos, eso es en el Sánchez Bermúdez, fue la primera etapa, y de la 27 de febrero, llegando al hoyo de Bartola, ya entonces presentamos o inauguramos la segunda etapa, que ya muestra los diferentes componentes, 1.3 kilómetros de tubería a lo largo, a cada extremo del río Gurabo, recogiendo ya todas las aguas residuales que antes vertían al río, contaminando el Yaque del Norte, ahora son canalizadas por esas tuberías de 16 pulgadas a un gran colector que canaliza el agua ahora a la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafey. Pero al mismo tiempo se está recuperando el bosque ribereño. Más de 500 árboles endémicos y nativos de la República Dominicana lo hemos sembrado allí, arbustos más de 19,000. Igualmente, ahí estamos viendo algunas imágenes. Ya empieza, bueno, eso es un puente que conecta seis comunidades que antes cruzaban el río con un puente provisional de madera que cada vez que subía el río se lo llevaba. Pero ya se empieza, ya hemos recuperado 52,000 metros cuadrados de área verde. Ya. El impacto medioambiental y en adición a eso, la parte social, porque es un entorno bastante complejo. Nosotros hemos eliminado más de 11 puntos de droga. Ay, mi madre. O sea, lo que hemos presenciado allí y lo que me escuchan que conocen el área lo saben, eso era una de las zonas más difíciles de vivir. ¿Cuál es la inversión del Estado en eso? Hasta ahora, 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. 1.000 millones de pesos, pero falta una tercera etapa, que es la de mayor longitud, no así de complejidad, porque, Adalberto y Milice, hacer esa obra conllevó lo siguiente. Primero, hicimos un censo con el respaldo de Santiago Solidario y la Defensa Civil para saber exactamente quiénes vivían en todo el área, en 16 barrios alrededor de todo el arroyo. Después que hicimos el censo, nos reunimos con la Junta de Vecinos y le comunicamos que era para hacer el saneamiento, la reubicación, y ahí la gente empezó, estaba muy incrédula en principio porque muchas veces le habían dicho que se iba a hacer eso. Sin embargo, poco a poco fuimos ganando la confianza. Primero tuvimos que convencer a la gente, mudar a más de 300 comunitarios a casas alquiladas. O sea, era con una promesa que le íbamos a entregar un apartamento, que gracias a Dios hoy se han entregado 450 apartamentos que se construyeron en Hato del Yaque por el Ministerio de la Vivienda. Ya esa confianza la logramos a un 100% cuando se le entregó esa primera llave a esa familia, ya la gente respiró y ahora todo el que queda quiere irse. Pero, ¿qué se hizo? Se ganó la confianza, mudamos 300 familias en principio, se demolieron esas casas, luego de demolerlas, saneamos el río, se desvía el río, se hace la canalización de un canal, valga la redundancia, de 3.2 kilómetros, llevamos 1.3,
de longitud en hormigón armado, con la parte inferior de 9 metros y la parte superior de 18 metros, con una proyección a 100 años de que puedan pasar 250 metros cúbicos por el canal. El 18 de noviembre, cuando hubo esa gran lluvia, se quedó demostrado que ese canal es de mucha calidad. Wellington, INAPA, ¿cuál es el papel que tiene ahí? ¿Por qué INAPA está al frente de ese proyecto? Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Toda la zona del entorno del arroyo se han colocado tuberías de drenaje sanitario para canalizar todas estas aguas de los 16 barrios que están alrededor del río, recoger las aguas residuales de las casas, de los negocios, de los hospitales, de las industrias que están ahí. ¿La entiendo por Corazán? Bueno, Corazán, nosotros trabajamos de manera coordinada con Corazán y todas las obras que tienen cierta complejidad, vamos a decir, el presidente de la República y el Gabinete de Agua nos ha dado la responsabilidad de nosotros ejecutarlas, pero lo hacemos de manera coordinada. Corazán está haciendo obras complementarias por más de 400 millones también, colectores que alimentan las tuberías que nosotros estamos colocando para canalizar las aguas. El gobierno, no hay duda, este gobierno ha priorizado el tema de agua. Además de tener el gabinete de agua, se ha anunciado, es evidente cuando uno revisa el presupuesto, de que hay mayor inversión. Sin embargo, siguen los reclamos de muchas comunidades por agua. Por ejemplo, en el mismo Santiago, en San José de la Mata, hay déficit de agua. En Alto del Yaque. Alto del Yaque. Ahí que están haciendo los apartamentos. Sí, pero el agua. Tiene déficit. déficit. Antes, fuera del aire, el crecimiento poblacional. Enorme. San José de la Mata, nosotros sostuvimos hace 20 días más o menos una reunión en el Palacio Municipal con Alfredo Reyes, el alcalde, y todas las asociaciones de juntas de vecinos y demás, llevando lo que es ya el proyecto. Fuimos a discutir el diseño del proyecto de acueducto de San José de las Matas, para que la gente pudiera conocer, socializar y que no se quede ningún territorio. ¿Y cuándo se inicia ese proyecto? Se va a iniciar el segundo trimestre del próximo año. El segundo trimestre. Porque mira, San José de la Mata pensaba que no tiene agua. No debiera un manantial claro. Del país, que no tenga agua. Claro. Además, un municipio que ha tenido un desarrollo impresionante. Wow, por el ecoturismo. Ecoturístico, sobre todo. Un municipio rico y sin agua. Pujante, es un municipio pujante. ¿Y por qué se retrasó tanto? Bueno, tú sabes que la deuda social y el tema del agua, nosotros, el gobierno, como bien tú manifiestas, ha puesto el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental de su gestión, creando el gabinete del agua, colocando los recursos. El año pasado se invirtieron alrededor de 20.000 millones de pesos, acercándose a la inversión que se hace en los países desarrollados, que es de $40 por persona al año. Nosotros anduvimos por $35 más o menos. Este año va a pasar. Solamente el INAPA ha ejecutado casi 10.000 millones este año. De manera que ciertamente hay sectores todavía que faltan, pero hemos incluido 2 millones más de dominicanos que no recibían el agua, en lo que vamos. 6 metros cúbicos por segundo se han aumentado, lo que equivale a subir de 385 millones de galones a 525 millones de galones diarios. O sea, hay un incremento. Lo que pasa, Alberto, que hay mucha deuda, hay muchos sectores que no contaban con acueductos, otros que no se diseñaron bien y las fuentes que fueron ubicadas en ese momento ya se han agotado, y con todo esto estamos trabajando de manera en paralelo. ¿Y el Alto del Yaque? Alto del Yaque, el acueducto se rehabilitó y está en fase final ya para... hay un tema de redes ahora, porque el acueducto ya está concluyendo ya la rehabilitación de 2 plantas que son mellizas que están en Alto del Yaque, pero se está trabajando en eso. 2 plantas de tratamiento. De tratamiento de agua potable, de filtración rápida. ¿Y el agua de dónde la toman? De la presa.
de la presa Tavera. de la presa Tavera. Tavera. ¿Y tendrá agua cuándo? Hay agua, no, próximamente eso va a estar resuelto donde tienen tuberías y hay un plan de redes también para el próximo año. En el caso del acueducto de Villa Altagracia, el viernes antepasado tuvimos aquí una representación de comunitarios de la zona y le pregunté y todavía dicen que va lento eso ahí. Sí, no, Adalberto conoce bien, yo he estado permanentemente, estoy visitando cada jueves, ya esta semana se estaba vaciando el dique, allá hemos tenido inconvenientes, pero vamos a salir a camino y estoy por lo menos más contento que la última visita que hice porque se ha acelerado. Además que le pusimos un acompañamiento a esa compañía, buscamos a otros especialistas, se hizo una reunión en campo, se le dio instrucciones de cómo tenían que abordar para que agilicemos el trabajo. ¿Y qué fecha prevista tienen para que Nosotros esté listo? tenemos que el próximo año, nosotros hablamos del segundo trimestre, si Dios lo permite. Segundo trimestre del Segundo próximo trimestre año. tenemos que Atención, terminar. Villa Y ya Altagracia. tiene que cumplir porque Bueno. ese acueducto viene a inaugurarse en noviembre. Sí, pero Ya con los planes originales. hubieron muchos inconvenientes por el tema de problemas con el contratista, hay que ser objetivo con eso, el tema también de tiempo, de agua y demás, pero estamos trabajando y lo vamos a cumplir, lo vamos a terminar con Dios mediante. Wellington, el tema del drenaje en República Dominicana, todos estos fenómenos atmosféricos, estas lluvias, incluyendo hoy, martes, que llueve y ya tenemos reportes importantes de inundaciones. ¿Qué está previendo el gobierno hacer con este problema que cada vez ocupa un lugar más principal en las preocupaciones de los dominicanos y las dominicanas? La gente empieza a entender lo importante de hacer esas inversiones. Claro. Como supuestamente no se ven, se han acumulado las soluciones de los temas pluviales. Y además de que hay un pequeño limbo en cuanto a quién es la institución que debe de abordarlo. Si es obras públicas, si son las alcaldías, si son las instituciones que tienen que ver con el agua. Y esa en la marcha, ¿qué hacemos? Donde tenemos las capacidades, entonces las instituciones lo enfrentan. Pero sí, ya el presidente y todo el gabinete están trabajando en un plan general para en estos sectores que requieren, como es el Gran Santo Domingo, que próximamente se va a anunciar ya un proyecto que va a encabezar la CAS. En los próximos días oportunamente se va ya a decir públicamente cuáles van a ser los pasos para enfrentar el gran problema que tenemos en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Porque los problemas de contaminación, de drenaje, de destino final de los desechos, inclusive y el tema del alcantarillado sanitario. Es global. Nosotros está en todos los pueblos. El caso de Jarabacoa, pues. Eso se está trabajando con ese proyecto en fase final de diseño. ¿Qué se va a hacer ahí? Se va a hacer el alcantarillado sanitario de todo Jarabacoa. De todo Jarabacoa. Nosotros el viernes, por ejemplo, vamos a inaugurar la planta de tratamiento de Villarribas y todo el alcantarillado sanitario que lo hicimos ahora 100% en este gobierno. Hay un tema, Wellington, que es la coordinación interinstitucional, que brilla por su ausencia en muchos casos. Y entonces como que nadie es responsable de lo que pasa. Digamos la construcción, hablamos del uso de suelo. Hay una ley ahora de ordenamiento territorial. Nuevecita está. Pero para aplicar esa ley es imposible aplicarla sin una coordinación interinstitucional en el territorio. Y cuando hablo del territorio me refiero a los ayuntamientos, que es el gobierno local, a las instituciones nacionales que inciden en el territorio, pero también a las propias comunidades que tienen sus organizaciones. Eso brilla por su ausencia. Si cualquiera hace una casa en un sitio inapropiado o un edificio, no le hace los sistemas sanitarios adecuados y luego entonces tenemos la consecuencia que la estamos viendo. La inundación. La visión del presidente Luis Abinader está orientada hacia la coordinación y la sinergia entre las instituciones. Una muestra de eso es el propio gabinete de agua. Cuando nosotros vamos a colocar tuberías, coordinamos con obras públicas para que luego se aplique el asfalto y no se tenga que hacer una inversión doble para ser más eficaz en el gasto. Y obviamente el reglamento de esta ley debe de establecer la coordinación
entre todas las instituciones para que eso pase. Otra muestra de burocracia cero, que se está trabajando para que todos los permisos sea por una sola ventanilla, y el MIBET está trabajando con eso y hemos avanzado bastante. O sea, en lo que respecta a la coordinación interinstitucional, el gobierno ha hecho un esfuerzo y está trabajando con resultados que se pueden percibir ya al día de hoy. Pero el reglamento de esa ley debe establecer bien claro esa coordinación que va a facilitar y que va a llevar orden a lo que tiene que ver con las construcciones en términos privados y públicos. Para el próximo año, ¿cuál es el presupuesto de INAPA? Anda más o menos por lo mismo que este año, alrededor de unos 7, 8 mil millones de pesos, más o menos. Al final, este año en el complementario nosotros obtuvimos otros recursos por la demanda que había en el sector, en lo cual logramos el nivel de ejecución que le planteé anteriormente, alrededor de casi 10 mil millones de pesos. Pero si hay una planificación en todo el sector para seguir recuperando ese tiempo perdido, cumpliendo con esa deuda social de tantos años. ¿Y las prioridades para el año? Tenemos, vamos a empezar el alcantarillado sanitario de Boca Chica, Andrés y toda la parte de La Caleta. Qué con buena emisor noticia. Submarino, ya eso está en proceso bueno. de licitación próximamente y el próximo año lo iniciamos. Esto es muy importante por el tema de, y no solo Boca Chica, sino toda la zona costera. Estaremos inaugurando el acueducto múltiple de Miche, zona turística, también el primer trimestre del año, para llevarle a la zona del municipio agua de calidad y también garantizando el agua para ya el desarrollo turístico de esa zona, muy importante. El acueducto de Ocoa, que también estará listo el primer trimestre del año, obras que demandaban por décadas. Es una provincia que no... Y otra contradicción, porque ahí sí hay agua. Claro, por ejemplo, mira otra contradicción, la emoción que arrancamos en enero, ya el acueducto, porque el que tenía no daba abasto con ya el crecimiento poblacional. Donde hay un río que alimenta una presa. El acueducto también de Cabo Rojo, también lo vamos a inaugurar el primer trimestre del año. Ya tenemos agua para el crucero que viene, ya el tanque que hicimos está lleno, pero estamos trabajando para, tanto en agua potable como en alcantarillado sanitario, ir cubriendo esa deuda social que tenemos. Ahí en Pedernales. En Pedernales también. Sí, en Pedernales, porque Cabo Rojo. No, quise hablar de todo, de todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Qué bueno. Bueno, parece que las cosas marchan. Sí. En Villa Altagracia estamos esperando que las productos lo terminen. Ya Lo le vamos a dije. terminar. Pero tenemos 30 años en eso y todos los gobiernos vienen y remiendan algo. Pero primero, la fuente. La fuente fue bien pensada, es la más segura, porque es el río Jaina, en el kilómetro 45, que el problema hemos tenido por tanta agua en el transcurso del proceso. No, pero el año pasado, este año una sequía, ¿no? Sí, pero ahí no se aprovechó, La verdad que tuvimos problemas con el contratista, pero esos 30 años, tú te puedes estar seguro, de Alberto, que ahora lo vamos a resolver. Que Dios te oiga. Así. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y cuando volvamos, seguiremos conversando con el director del INAPA.